Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga y les guarde. Como recordarán, en estos últimos vídeos hemos estado leyendo y estudiando todo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo sobre la conveniencia de guardar los mandamientos. Más que los mandamientos, no me refiero a los 10 mandamientos, sino a lo que es la voluntad de Dios en general, ¿no? Y bueno, habíamos visto ya, hasta el último vídeo, habíamos visto todo lo que dijo nuestro Señor en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces ahora el Señor me ha puesto que como estamos en este tiempo en el que viene la Pascua, hacer un paréntesis y hablar sobre las profecías que habían en el Antiguo Testamento sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque claro, ahora ya sabemos que vino nuestro Señor Jesucristo, es un hecho comprobado y demostrado, pero yo quisiera que viéramos esto para nosotros y también para las personas que todavía no conocen de Cristo o que todavía están comenzando a conocer a Cristo, y a veces nosotros estamos encargados de hablarles y de explicarles cómo ha sido todo esto, para que ellos puedan entender cómo fue la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si fue una sorpresa, si ya estaba profetizado. Entonces, en un par de vídeos, hoy y en otro vídeo, me gustaría hablar sobre todas las profecías que hay sobre, bueno, todas no porque sería larguísimo, pero unas, las más importantes de las profecías que ya avisan desde el principio de que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a morir por nosotros, a resucitar y a darnos vida eterna tras habernos limpiado con su sangre bendita. Entonces, vamos a ver estas profecías, tanto de su primera venida como de la segunda, pero sin entrar en temas de los tiempos del fin, ni de Apocalipsis, ni nada por el estilo, sino simplemente para ver que ya se hablaba en el Antiguo Testamento y en los Evangelios de que nuestro Señor Jesucristo iba a venir. Ya se hablaba del Mesías tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, tanto de la primera como de la segunda venida. Entonces, bueno, sin dilatarnos más, voy a comenzar por un texto que creo que es fundamental para hablar a todas las personas que empiezan a conocer a Cristo, que todavía no conocen bien a Cristo, que quieren conocerlo pero que todavía no lo conocen bien, o aquellas personas que ni siquiera se han acercado a Cristo, pero nosotros podemos ayudar a compartirles la palabra, y creo que es fundamental, porque bueno, para mí lo fue, y creo que para todos nosotros, cuando leemos Juan 1, es muy importante para conocer quién es Cristo y quién era desde el principio de los tiempos, y quién es, y digamos el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces vamos a leer esto que dice en Juan 1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La primera frase ya es fundamental, porque hay doctrinas en algunas denominaciones que no creen en esto, que creen que Jesucristo no es Dios, ni el Hijo de Dios, que es un ángel. Otros piensan que es un profeta, pero no creen que Cristo es Dios. Entonces aquí lo dice bien claro: en el principio era el verbo. En el principio quiere decir desde siempre, desde siempre. No tiene principio de día nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Otra cosa importantísima: todas las cosas por Él fueron hechas, y ninguna fue hecha sin Él. Cuando leemos el Génesis, no lo voy a leer literal, pero todos sabemos que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando Dios? Dios estaba hablando, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo estaban, porque dice también: y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. En la creación,
estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todas las cosas fueron creadas por el Padre y por el Hijo. Y todo fue creado por Él y para Él, porque Dios quería entregar a su Hijo un reino en el que pudiera reinar. Continúo, dice, en Él, en el Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, o sea, para que diese testimonio de Cristo, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, nuestro Señor Jesucristo, que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, o sea, venía a este mundo, lo dice de esta manera porque nuestro Señor Jesucristo ya era desde el principio de los tiempos. Entonces, esa luz verdadera venía a este mundo. No que nacía sin que hubiese existido antes, sino que venía a este mundo. Claro que nació a través de la Virgen María, etc. Pero venía a este mundo, se hizo hombre. El Verbo se hizo hombre. Continuamos. Aquella luz verdadera venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Esto es importantísimo. El mundo por él fue hecho. No, el mundo no fue hecho por él cuando él vino hecho hombre. El mundo fue hecho por él en el principio, cuando Dios Padre y Dios Hijo hicieron todas las cosas. El mundo fue hecho por él. Pero dice que el mundo no lo conoció cuando él vino hecho hombre. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos, su pueblo, no le recibió ni le conoció. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios por haber enviado a su Hijo a rescatarnos y nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Es lo más grande que pueda haber en el mundo para cualquiera de nosotros, el que Jesús nos haya dado la potestad de poder ser hijos de Dios. Los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, está claro que hemos nacido de nuestro padre, nuestra madre, de carne, con sangre, etc. Ese es nuestro cuerpo carnal. Pero los hijos de Dios no son de carne ni sangre, son por la voluntad de nuestro Dios, de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El unigénito, no hay más. Él es el unigénito de Dios, el unigénito del Padre. En otras partes de la Biblia vemos que dice el primogénito. ¿Por qué? Porque como nos dio la capacidad de ser hechos hijos de Dios, al ser nosotros entonces hijos de Dios, y Él es hijo de Dios, pues a veces se le dice que es el primogénito que fue el primero y después venimos nosotros. A continuación, y para terminar este pasaje, dice, a Dios, refiriéndose a Dios Padre, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, lo que quiere decir, porque esto está escrito en griego, es que es consustancial al Padre. Es decir, son lo mismo, son la misma sustancia, o sea, son la misma cosa. Bueno, cosa, es una palabra horrible para hablar de Dios, pero quiero decir que son lo mismo. El Padre y el Hijo está en su seno, forma parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son la misma cosa, pero son tres personas distintas. Bueno, una vez visto esto, vamos a entrar ahora ya con profecías que nos hablan de nuestro Señor Jesucristo desde siglos y siglos antes de que viniera.
Vamos a leer Salmo 110, versículos del 1 al 5, porque este salmo creo que es muy interesante. Hoy solo voy a hablar de esto, de este salmo, porque en este salmo David habla sobre nuestro Señor Jesucristo, pero luego eso es retomado en Lucas 20 y también está retomado en Hechos de los Apóstoles 2, hablando de este mismo salmo. Entonces creo que es muy importante ver este salmo porque habla de nuestro Señor Jesucristo, de que es distinto el Mesías que Dios Padre, pero que son lo mismo, y ya nos lo anuncia desde tiempos de David, desde siglos y siglos antes de que realmente viniese. Dice el Salmo: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Jehová dijo a mi Señor. Yo, la primera vez que leí este Salmo, me quedé impresionado, intrigado, porque decía, yo pensaba, ¿pero con quién está hablando David? Claro, David se supone que era el rey. Bueno, se supone, no, era el rey de Judá, ¿no? De Israel. Entonces, digo, ¿cómo puede ser que David esté diciendo Jehová dijo a mi Señor? ¿Quién es su Señor? Y claro, es que era Dios Padre hablando con Dios Hijo. Por eso dice que Jehová dijo a mi Señor. Entonces, continúo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Lo que Dios dice sí y amén. Tú, refiriéndose a Jesucristo, al Mesías, dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Si quieren saber más de este tema, está muy interesante en Hebreos 7, 8, 9, en todos esos capítulos. Es muy, muy, muy interesante leer sobre el sacerdocio según el orden de Melquisedec, y que es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo una vez que terminó con su venida el sacerdocio levítico y quedó instalado el sacerdocio según Melquisedec, ese sacerdocio en el que ahora todos somos sacerdotes del Dios Altísimo. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Entonces vemos como aquí David está viendo ya a nuestro Señor Jesucristo hablando de su segunda venida, como el león de Judá. Tengan en cuenta que está hablando de cuando Él viene a tomar posesión de su reino, pero es un salmo precioso que nos da mucho conocimiento de quién es Dios, de quién es nuestro Señor Jesucristo, porque la primera frase, el primer versículo es impresionante. Dijo Jehová a mi Señor, ¿no? Entonces, hablando de este mismo tema, en Lucas 20, versículos del 41 al 44, estos 4 versículos dicen, está hablando del mismo tema. Entonces Jesús les dijo, aquí es Jesús mismo hablando sobre lo que dijo David en el Salmo 110, dice, entonces Jesús les dijo, ¿cómo dicen? Estaba hablando con los fariseos. Entonces dice, entonces Jesús les contestó a los fariseos, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? El mismo David dice en el libro de Salmos, en este Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, si David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Y quedaron todos callados, no supieron qué decir. Porque claro, dice, si David
está diciéndole, Señor, dijo el Señor a mi Señor. Si David, que era el rey, le llama Señor a él, ¿cómo va a ser su hijo? Es cierto que Jesús, cuando fue hecho hombre, pues venía por la línea de David, eso no lo niega nadie, pero Jesús aquí quería hacer destacar a los fariseos que él era el Hijo de Dios, no es un hijo de David, que por eso sea Señor porque es hijo de David, sino porque es hijo de Dios. Por eso ahí le explicó a los fariseos que nuestro Señor Jesucristo era Señor. Y por lo tanto, que no se dijese que el Mesías era un hijo de David, sino que era el Hijo de Dios. Y esto mismo, bueno, esto también se habla, por ejemplo, en Mateo 22, 41 al 46 y en Marcos, pero no lo voy a repetir porque son las mismas palabras, solo que en Mateo, en Marcos y en Lucas, y ya he leído los de Lucas. Y ahora voy a leer el último texto que les voy a compartir hoy, que es en Hechos de los Apóstoles 2, en el que Pedro nos va a hablar un poco sobre el mismo tema también, y sobre el mismo salmo, pero lo hace de una forma más larga, nos habla más sobre el tema. Entonces dice así Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, fue entregado por el ya determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Quiere decir que Jesús fue entregado para crucifixión, muerte y resurrección, por el consejo ya determinado, o sea, Dios eso ya lo tenía determinado, y anticipado conocimiento de Dios. Dios ya sabía que eso iba a ocurrir. Entonces dice, y lo prendisteis, está hablando a los judíos, Pedro, y lo prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, la muerte no podía retener a Jesús. Entonces Dios lo levantó. Porque David dice de él, fíjense que dice, porque David dice de él, y vuelve al Salmo 110. Dice David, según Pedro, en sus palabras, dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Esa es la esperanza de todos nosotros, que Jesús no dejará nuestra alma en el Hades. Y eso esperaba David. David y todos los reyes de Israel sabían que iban a ir al Hades hasta en aquellos tiempos de antes de Cristo estaba el Hades, y en el Hades había una parte buena, había una parte mala. Sabían que se reunían ahí dice, volveré con mi familia, porque iban con sus antepasados, el pueblo de Israel. Y entonces David confiaba plenamente en la promesa de Dios de vida eterna. Entonces dice, por lo cual mi corazón se alegró y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro, o sea, su tumba, todavía está con nosotros al día de hoy. O sea, David murió, lo enterraron y su cuerpo seguía al día de hoy, seguía allí, como diciendo, David no resucitó, David murió y está sepultado. Dice, pero David, siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne, porque Jesús en cuanto a la carne descendía de la línea de David, dice, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. O sea que Dios le había jurado
de su descendencia que levantaría al Cristo, al Mesías, para que se sentase en su trono. Él ya habló de la resurrección de Cristo, diciendo que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, he querido hablar hoy prácticamente solo de Juan 1, que es cuando se habla de Jesús como el Verbo de Dios, que no tiene comienzo de días, que es el mismo Dios, que estaba con Dios y era Dios, que todo fue creado por Él y para Él. Y esta parte en la que vemos que el rey David veía, porque él era profeta, cómo Dios hablaba a su Hijo Jesucristo de que iba a entregarle el reino. Entonces, aquí esa frase, recuérdenla siempre, dijo el Señor a mi Señor, dicha por David, nos habla de Dios Padre y Dios Hijo. Entonces, el próximo día, si Dios quiere, vamos a hablar de esas profecías que habitualmente la mayoría de nosotros conocemos, pero que son importantes que digamos a las personas que empiezan a conocer del Señor, todas esas profecías en las que va explicándose, sobre todo en Isaías, que vendría nuestro Señor Jesucristo, que entraría con una burrita, que nacería de una virgen, que vendría de Belén, todas esas cosas que estaban ya profetizadas y que son tan importantes para ver cómo desde siglos y siglos antes de su venida real ya estaba profetizado y puesto en la palabra que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías, que iba a venir y que vendrá de nuevo muy pronto. Así que Maranata, el Señor viene pronto, tengámoslo en cuenta y estemos preparados para recibirlo con toda la alegría del mundo y no tener que avergonzarnos cuando llegue y tener que alejarnos de él, avergonzados de lo que estamos haciendo. Estemos siempre en comunión en lo posible. Todos nos equivocamos, ¿no? Pero intentemos buscar la comunión con Él, pensar en Él todo el tiempo, que nos ayude en los momentos difíciles, que nos ayude cuando estamos en tribulación, cuando entramos en tentación. Nos ha dejado su Santo Espíritu para capacitarnos a soportar cualquier prueba. No habrá tentación que no podamos soportar, aunque a veces fallamos, pero para eso murió Él por nosotros, para que tras un arrepentimiento, una declaración, una confesión, no me refiero a una confesión en el confesionario, me refiero a una confesión a Dios de nuestro pecado, de nuestro fallo. Él nos va a perdonar si nos arrepentimos y dejamos de hacer las cosas, como le dijo a la mujer que iban a lapidar, que le dijo, ni yo te juzgo, de momento vete y no peques más. Bueno, me despido hasta ustedes hasta el próximo vídeo que vamos a compartir y que tengan muy buena noche y un buen descanso. Dios les bendiga.